Bueno, hola, estamos en un nuevo Publidebate como todos los jueves y esta vez me acompañan dos representantes a la Cámara y candidatos a la Cámara por Bogotá nuevamente. Bueno, nuevamente no, porque ustedes es la primera vez que se van a reelegir, ¿no? Tengo entendido. Sí. Sin embargo, pues les voy a dar acá unos 30 segundos a ustedes. Inti, si quieres promover, digamos, el link ya está en este momento en Facebook de Publimetro. Si quieren más bien cambien el de nosotros y nos vamos a unir pues al de María Fernanda Carrasco. Está en Publimetro Colombia. Dale finalizar ya. Y lo puedes y no lo guardes. Y lo estoy compartiendo. Muchas gracias, representante. Bueno, entonces, como ya ustedes saben, No lo guardan. Listo, ya. bueno, muchas gracias. Entonces, como ya ustedes saben, venimos en este momento a hablar, en este Publidebate, vamos a hablar sobre las basuras en Bogotá, vamos a hablar sobre el nuevo modelo de aseo y particularmente sobre algo que a mí personalmente me preocupa mucho y es la situación de los ex trabajadores de aguas de Bogotá. Más de 3.700 han quedado sin empleo por la implementación del nuevo modelo de aseo y bueno, esto de verdad que me preocupa mucho, entonces quisiera que en primera medida, ustedes por favor, cada uno muy corto por favor, muy corto, se presenten, quiénes son ustedes, cuáles son las luchas que han dado, eso es todo, entonces Edward, por favor. Bueno, hola, yo soy Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático. Fui elegido el año pasado por la misericordia de Dios como el mejor representante del 2017, llevo temas muy complejos actualmente como el tema de la comisión de acusación, pero realmente he trabajado en tres ejes. Primero, un eje de seguridad, donde hicimos la ley 1826 y esto también nos ha permitido pues generar soluciones, resultados respecto al tema de seguridad. Estamos actualmente trabajando en un proyecto de ley que ojalá Inti nos lo apoye, que es el de reincidencia, para castigar a aquellas personas que reinciden y cambiando totalmente las penas para que realmente aquellos que roban, que atracan, que hacen diferentes o que hacen vandalismo en los barrios, pues vayan a la cárcel. Segundo tema que hemos trabajado es justicia y ahí hemos dado una lucha frontal contra la corrupción. Inti sabe que hicimos la ley 1864 y que los compañeros del Congreso andaban muy asustados porque es una ley que castiga a los corruptos, que castiga cuando se volan los topes y que castiga a aquellas organizaciones o carteles que pues hacen corrupción en diferentes partes del país para tener una curul y después como consecuencia robarse los dineros del Estado y desfalcarlos. Eduard, ¿cuál ha sido tu relación con el tema justamente del aseo, las basuras o la recolección en Bogotá? Bueno, que yo promoví un tema muy interesante que es la bancada ambiental. Logramos, gracias a un proyecto de ley también, a que nos pusimos de acuerdo sacar el no uso de bolsas plásticas en Colombia, desincentivar el uso de bolsas plásticas, que era una de mis métricas y la logramos y creo que hoy en día tenemos ese planteamiento y ese resultado. Ahora vamos por la cultura del reciclaje, que todos aprendamos a reciclar en la fuente. Bueno, Inti Asprilla, Inti, necesito que por favor nos digas acá si es verdad que la persona que aparece con una máscara de un luchador eres tú o no. Digamos, la estrategia que hemos diseñado nosotros es más que todo buscar el simbolismo para una situación difícil que tenemos en este momento en la ciudad de Bogotá. Acá está la máscara. Pero entonces lo primero que hay que aclarar, la máscara no es solamente Inti Asprilla, la máscara es, digamos, todas las personas que están indignadas, bravas, emberracadas con lo que está pasando en este momento en Bogotá, que no les gusta el sistema de Transmilenio, que no están de acuerdo con la intención del señor Peñalosa de prolongar 50 años más la vida del relleno sanitario de Doña Juana, que no están de acuerdo con lo que está pasando en este momento con las basuras regadas por toda la ciudad y además de eso una masacre laboral, que no están de acuerdo con lo que pasó con los parrilleros. Entonces, la máscara más que Inti Asprilla es un símbolo de lucha sobre lo que está pasando en Bogotá y pues, digamos, la máscara es la campaña Inti Asprilla, pero no solamente Inti Asprilla, son todos los que acompañan nuestra lucha por Bogotá. Inti, ¿cuál es la relación tuya como representante y en esta legislatura que fue la primera? ¿Cuál es tu relación con el tema del aseo en Bogotá en general? Bueno, nosotros hemos, digamos, tratado siempre la problemática del relleno sanitario de Doña Juana y hemos tratado, digamos, de llamar la atención de la necesidad de hacer un salto tecnológico, no solamente en lo que es el reciclaje, sino en lo que es la disposición final.
Nosotros sostenemos, como la mayoría de habitantes del sur de la ciudad y como muchas personas independientemente de la ideología política, que el relleno sanitario no debe seguir ahí, que es una discriminación ambiental contra los habitantes del sur de la ciudad. Y pues recientemente fuimos los primeros en advertir los problemas que había en esa licitación del señor Peñalosa. Lo primero que advertimos fue el hecho de que una de las empresas que finalmente obtuvo la adjudicación de la licitación tenía señalamientos de corrupción a nivel internacional. Ya vamos a hablar de eso. No te me adelantes, por Entonces favor. todo eso lo hemos hecho y... Todo ese seguir acá lo que vamos a hablar. Listo. Perfecto, entonces el luchador por Bogotá y Eduardo, ¿cómo te ponemos? Si este es el luchador por Bogotá. De los resultados, siendo de oposición, presenté 63 proyectos de ley, 7 de esos proyectos se convirtieron en ley. Bueno, Creo entonces, que es importante llegar al Congreso a generar resultados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. bueno, perfecto. Entonces ya hicimos esta introducción para presentarlos a ustedes. Ahora podemos ir al grano. Vamos a ir al punto de haberlos convocado hoy acá. Y es justamente la situación que están viviendo los trabajadores de Aguas de Bogotá, ex trabajadores hoy, porque hace 2 días les expidieron y les entregaron sus cartas de despido. Yo quisiera que empezáramos como que cada uno diera su parte desde lo que piensa y desde lo que apoya de lo que está pasando ahora. También muy corto para entrar a preguntas más específicas para que la gente entienda cuál es la problemática actual. Entonces, Inti. Bueno, básicamente este es el resultado de haber tenido desde un principio como objetivo militar la empresa Aguas de Bogotá. El señor Peñalosa y muchos de los que lo acompañan han vuelto, digamos, la privatización un dogma. Acá había una empresa pública que... Cuéntanos digamos, cómo surgió esa empresa y cuál era. Digamos, la empresa Aguas de Bogotá surge en medio de lo que se conoce también de una crisis que fue en medio de la alcaldía de Gustavo Petro. 2012. En el 2012, en el momento que había un problema con la necesidad de incluir a los recicladores en el esquema de aseo. En su momento, quienes operaban anteriormente el esquema de aseo maquinaban la tesis que podían operar libremente en la ciudad de Bogotá. Eso llevó a que en su momento se creara la empresa de Bogotá, una empresa que todo el mundo reconoce y recuerda que tuvo muchos problemas en sus comienzos, pero que finalmente con el correr de los años empezó a prestar un servicio muy bueno, además una empresa de ejemplo en lo que era la inclusión social, en garantías laborales, en estabilidad, en buen trato hacia el trabajador. Y esa empresa, desde un comienzo, Peñalosa y su séquito la declararon objetivo militar, quisieron destruirla a toda costa, hicieron todo tipo de cosas y todo tipo de artimañas para sacarla de la licitación de aseo, y el resultado ¿cuál fue? Sacaron a la empresa, dejaron a más de 2.000 personas sin trabajo, muchas de las personas salieron a manifestar sin apoyar las vías de hecho, pero digamos hubo un problema de una manifestación por parte de los empleados de Aguas de Bogotá, y hoy, a pesar de que la empresa ya no existe, a pesar de que ya empezó la licitación a operar, todavía vemos las calles llenas de basura. Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu visión general de lo que está pasando? Es una problemática muy grave porque pues desafortunadamente esto le ha metido política. Y aquí uno tiene que pues, reprochar las vías de hecho, lo que pasó la semana pasada, pinchando los buses, los camiones, dañando los camiones, pues creo que eso es patrimonio de todos los colombianos y de más de los bogotanos, y por eso creo que hay que rechazar ese tipo de vías de hecho. ¿Qué hay que hacer? Yo personalmente creo en la libre competencia, creo que debe haber factores donde pueda generar mercado. ¿Para qué? Para reducir los costos y generar eficiencia a los ciudadanos. La pelea, mire, yo he sido un defensor de los derechos humanos y de los derechos laborales de los colombianos, pero no dentro del Estado solamente, sino también desde el sector privado. Y creo que aquí lo que hay que generar es un diálogo entre el sector privado y aquellos trabajadores que pues desafortunadamente perdieron su trabajo. Y hay que decirlo claro, esa mano de obra se necesita, es que no llegan 3.500 personas de un momento a otro, ¿no? Esa mano de obra se necesita, y creo que lo importante es poder generar una transición y poder vincular a estos trabajadores a estas empresas que se ganaron la licitación. De esta manera yo creo que podemos solucionar. Segundo, pues sí es el problema complejo, y a esto hay que hacer un llamado a la administración distrital de por qué no está siendo eficiente y por qué no está recogiendo las basuras. Creo que así como por una parte uno llama al diálogo, también hay que llamar a la eficiencia de la administración distrital, y también a estas empresas hacerles un llamado toda vez que
pues también tendrán que ser sancionadas si no cumplen con las métricas establecidas. Pero Eduardo, ¿se está de acuerdo con lo que pasó, digamos, lo que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, haber sacado a esta empresa de la licitación de acero? ¿Qué piensa usted al respecto, por ejemplo? Mire, mi pregunta, sí. yo creo que yo he tratado de investigar el tema y a mí lo que me preocupa, yo pensé que de hecho Aguas de Bogotá se iba a ganar una parte de la licitación, todo lo veíamos como tal. No lo dejaron presentarse. Ni siquiera digamos que no fue que no lo dejaron, sino que por ahora y gracias al Espíritu Santo pues no apareció esa, ¿cómo se llamaba? Esa póliza. Eso te iba a preguntar y específicamente, ¿alguno de ustedes dos cree que a una empresa como el Acueducto de Bogotá, a ver, Aguas de Bogotá es una filial, es una empresa que se crea y que depende del acueducto, ¿verdad? El acueducto, que de hecho es una de las empresas en las que más confían los bogotanos y que mejores utilidades tiene para la ciudad, ¿ustedes creen y el realmente? Agua más cara, ¿no? Seguramente, ¿ustedes no creen que es un poco extraño que le nieguen una póliza al acueducto? A mí me parece totalmente extraño, sin embargo aquí ya hay que hablar sobre los hechos. Primero, pues reprochable que no hubiese entrado en vigencia. Segundo, yo creo que sí había que mirar la eficiencia administrativa de esta empresa, toda vez que pues no tenía unos sectores, unos privilegios laborales muy grandes. Yo no estoy diciendo que no los tenga, sino que creo que también hay que mirar si es eficiente. Y vuelvo y digo, ¿no? Porque una empresa de esta magnitud no solamente debe competir en Bogotá, sino puede competir en otras partes del mundo. Hablemos de eso, Eduardo, porque Aguas de Bogotá hacía el 52% o tenía a cargo el 52% de la recolección de total de la ciudad. En ese orden, la idea, Cinti, y de esto que nos dice Eduardo justamente es, realmente era financieramente insostenible, como dice Eduardo, que sinceramente no considero que haya privilegios para los trabajadores, sino al contrario, debemos buscar que otros trabajadores fuera de Aguas de Bogotá tengan esas prestaciones que tenían estos trabajadores ahí. Entonces, ¿realmente hay privilegios para los trabajadores dentro? ¿Realmente financieramente era insostenible? No, yo lo que hemos sostenido desde un comienzo es que se hizo todo para que Aguas de Bogotá saliera de la licitación. Primer hecho, haber pagado una multa, existieron todavía los requisitos legales para pelear esa multa, es decir, de financiar la empresa. Segundo hecho, yo creo que cualquier persona con sentido común no le suena bien el hecho de que una empresa como Aguas de Bogotá, que el último año tenía 60.000 millones de utilidades, no le hayan entregado una póliza. Tercer hecho, y es que yo creo que en eso concuerdan la mayoría de los bogotanos, a ciertos no les gusta el sector público, a Peñalosa sostenga siempre el cuento, y algunos amigos de Peñalosa tengan siempre el cuento, que es que la empresa pública es ineficiente. El hecho es que Aguas de Bogotá venía prestando el servicio, venía prestando el servicio y lo venía prestando bien en un sistema de competencia, sin un sistema de competencia, porque nadie está hablando tampoco de una estatización. Y creo que el hecho de tener Aguas de Bogotá dentro del mercado del aseo en Bogotá permitía que hubiera una autorregulación de mercado, un contrapeso a lo que eran los privados. ¿Cuál es el resultado que estamos viendo en este momento? Una masacre laboral, un problema efectivamente con unas personas de Aguas de Bogotá que hicieron unas manifestaciones. Creo que el sentimiento de indignación de los empleados de Aguas de Bogotá era justo, no se justifican por ninguna manera lo que fueron las vías de hecho, pero el resultado es que ya están los operadores haciendo la operación de barrido y limpieza, y hasta ahora, ya casi 2 días, todavía se ven muchas bolsas de basura en la calle. Entonces lo que nos preguntamos los bogotanos es por qué si había una empresa, por qué esa hazaña, esa necesidad de destruir una empresa y de destruir también la vida de más de 2.000 familias. Bueno, ¿quieres decir algo en este momento? No, sí, es que, hay varias cosas que se me vienen a la mente. Primero, el tema pues, de que el propio Estado manifestó que ahí había una competencia desleal, toda vez que pues, cuando se abrió Aguas de Bogotá fue más un capricho que un tecnicismo del alcalde Gustavo Petro, y en ese orden de ideas Petro hace la empresa porque quiere hacer algo público, pero hasta ahí todo bien. El hecho es cuando ya empieza a utilizarlo politiqueramente, porque a esta empresa también hay que decirlo, que la abre y los forma en sindicatos para que no sean expulsados tan fácilmente, para que tengan unos privilegios, y yo creo que el sindicalismo hay que respetarlo, es para generar un diálogo
respetuoso con la empresa a fin de que tenga mejor calidad de acuerdo a los resultados. Bueno. Y pues para culminar, creo que sí era importante generar una libre competencia y no estatizar los temas, porque eso se volvió un tema politiquero en vez de volverlo un tema de eficiencia en el mercado. Para quienes nos están acompañando hasta hace poco, se están conectando, este es el Publidebate con Mafe Carrascal, soy yo, soy activista política y pues por eso verán que de vez en cuando voy a estar opinando sobre esto, que además me preocupa mucho lo que está pasando con los trabajadores o con los mejor dicho, con los desempleados. Más de 3.700 desempleados dejan el nuevo modelo de aseo de Bogotá. Y pues quería justamente hacer algunas claridades sobre lo que acabas de decir. Lo primero es que no podemos desconocer que la Corte Constitucional también ha pedido que sean incluidos los recicladores y que haya una dignificación, digamos. Entonces creo que en ese orden de ideas sí se ampara incluirlos en el modelo de aseo y pues para mi forma de ver no está bien sacar. Es un derecho sacar. adquirido y es más, mire, yo en la licitación, yo soy muy amigo de los recicladores. Y trabajamos muy de la mano, y para generar un tema técnico yo hice una advertencia, un control de advertencia ante la Procuraduría General de la Nación, donde dije, hey, pilas que van a sacar a los recicladores de la licitación, y le pedí al Procurador General de la Nación que se metiera en la licitación a fin de garantizar los derechos de los recicladores. O sea, eso es un tema totalmente diferente, porque creo que esto ni siquiera se les debería llamar recicladores. Recuperadores ambientales. Pero yo quiero recapitular una cosa, y es el hecho de querer, digamos, estigmatizar, demonizar el hecho de que hubiera habido una empresa pública. O sea, la empresa pública se creó en medio de una situación de crisis, en medio de lo que era el salto de aseo. La empresa pública tocó crearla en su momento para garantizar lo que era la inclusión de los recicladores de oficio, porque en su momento, no ahora, en su momento, los antiguos operadores eran muy reticentes a garantizar digamos, el derecho al trabajo de los reciclados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros criticamos? Es la empresa de Aguas de Bogotá, en el momento que empezó ya a prestar su servicio, en el momento que nosotros los bogotanos estábamos contentos con eso, dejó de ser el capricho de Petro. Era la empresa de nosotros y nosotros estábamos contentos con el servicio que estaba prestando, y además de eso le daba 60.000 millones de pesos a los bogotanos. Además de eso generaba, y yo sí, digamos, ahí tenemos una diferencia con lo que dice Eduardo, generaba unas garantías laborales. El hecho de que un trabajador se asocie no está mal, el hecho de que un trabajador no sindicato no está mal. Por eso, entonces no se puede generar que cada vez que una persona, es como si lo que se hace por el lado de la privatización es técnico, pero lo que se hace por el lado del trabajador de asociación es politiquero. Entonces ahí yo sí creo que lo que estamos viendo, y todos los bogotanos, absolutamente nadie está contento con lo que pasó con Aguas de Bogotá. Yo creo que usted le pregunta a un bogotano de cualquier opinión política, de cualquier espectro político, ¿qué piensas respecto a lo que hizo Peñalosa? Dice, está mal, es el colmo lo que hizo este señor, le quitó el trabajo a esta gente, tuvo una crisis durante 3 días terrible, y hoy más de una semana después sigue la crisis. Ya vamos para 2 semanas. En Engativá, en Candelaria, en diferentes partes sigue habiendo un problema de basura muy grave, y también es por la misma manera como el señor, en su afán de privatizar y de sacar Aguas de Bogotá, la licitación fue mal estructurada. Tan mal estructurada fue que, mire usted, fue adjudicada en enero, ni siquiera de un tiempo de transición. Tenía tal el afán de meter a la empresa privada y de sacar Aguas de Bogotá que ni siquiera de un tiempo de transición. Los señores presentaron el plan operativo hace tan solo 2 semanas, y el resultado es que ya están operando, pero tienen una crisis de basura que persiste en la ciudad de Bogotá. Y están operando justamente con camiones de basura, ¿no? de Aguas de Bogotá. Esos camiones que están usando en este momento algunos de los privados son camiones públicos. Y ayer me llamó mucho la atención, me subí a un taxi, y el taxista se llama John Jairo, no puedo decir el apellido, pero John Jairo me decía, es que ellos creen que no nos damos cuenta de las cosas. Maquillaron los carros, me decía, los maquillaron, les cambiaron la pintura y están usando los mismos camiones de la gente de Aguas de Bogotá que hoy no tiene trabajo para supuestamente recoger la basura, y vemos la ciudad que todavía está muy sucia. ¿A ti qué opinión te merece? ¿Y entonces qué hacemos con los camiones que hay? ¿Los echamos a la basura? Pero es que son las maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Es lo mismo con los funcionarios de Aguas de Bogotá. Entonces no les damos una oportunidad de trabajo. Yo vuelvo y digo, yo creo en el diálogo entre el sector privado y el sector público, en las APP.
y creo que en este pero caso... ¿cómo hacemos con diálogos si no permiten? Pero lo que creo es que hay que empezar a generar ese diálogo para que esos 3.500 trabajadores, que además lo necesitan las otras empresas, tienen la experiencia, tienen los requisitos, se les garantice que puedan ingresar a las otras a las empresas, pues ojalá en los mismos términos, porque además si no habría una desmejora salarial o laboral. Yo creo que a eso es lo que tenemos que apuntarle. Y pues yo le pediría como alcalde, si yo fuera alcalde de Bogotá, llamaría a estas empresas y diría, mire, aquí tenemos un problema social, necesitamos que estas personas sigan trabajando, tienen la experiencia, cumplen con los requisitos, además son buenos trabajadores. Eso sí, a los bandidos que fueron, pincharon los carros, dañaron los talleres, pues a ellos sí. ¿Tú crees que sí los están recibiendo? Lo que pasa es que sí, a mí sí. Me han escrito desde cuentas oficiales del distrito y me han dicho que más o menos a 1.200 los han recibido en otras empresas privadas, pero la realidad es que yo fui a hablar con ellos hace 2 días, un Publimetro, y lo que me decían era que a ninguno lo recibían. Hay videos en las redes sociales donde dicen que los han humillado porque les dicen que lleven las hojas de vida y no se las reciben. ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Se ha sabido directamente? La verdad no. Si los han no recibido, sé, ¿no? pero lo que yo haría si fuera alcalde de Bogotá es generar rápido ese diálogo. Aquí lo que la ciudad necesita es eficiencia y hay una realidad que es estas empresas deben de estar trabajando y hay una problemática que es la que tenemos que solucionar y recoger y garantizarle a todo el mundo que viva, que Bogotá esté limpia. Entonces ya el problema se dio político, no creo que bueno, el problema está, pero hay que generar soluciones y en eso yo por ejemplo le he pedido o le pediría mejor a Peñalosa, oiga señor, sea eficiente con esta gente, ponga al sector privado, sus gerentes, a hablar con estos señores que acaban de salir de Aguas de Bogotá a fin de garantizar pues que puedan ocupar esas plazas y de esa forma hacer una transición entre lo público y lo privado. ¿Saben cuál es el problema, Eduardo? Es que, digamos, retomando un poco la discusión sobre los camiones, es que la persona del común, de todos los espectros políticos, vuelvo a decirlo, lo que está diciendo es que nos creen bobos, creen que no tenemos criterio, creen que no sabemos, no conocemos la historia reciente. Entonces mucha gente se dice, ¿cómo así que en el momento que Petro trajo volquetas era el escándalo más terrible porque trajo volquetas y ahora sí, no hay volquetas? Y ahí sí no, la gente, o sea, uno no ve una sanción por parte de los medios de comunicación, no ve al procurador. Entonces eso es lo que genera, entonces por ejemplo los camiones que trabajan, que esos camiones no sirven, y hoy en día sí los están utilizando. Entonces lo que le genera indignación al ciudadano común es decirle, ¿cómo así que para la anterior administración, que le pudo haber gustado o no le pudo gustar? ¿Sí? Hay gente que no le gustaba a Petro y que de todas maneras no le gusta lo que está haciendo Peñalosa, hay que tenerlo claro, eso es una realidad social, ¿sí? El 90% de la gente que no está de acuerdo con Peñalosa no van a decir que es petrista, y es que no hay gente que es ciudadano del común, que observa lo que está pasando con su ciudad y hace una retrospectiva y dice, a pesar de que no me gustaba este señor Gustavo Petro, oiga, ¿cómo es esto que a este tipo Peñalosa le pasan todas las que hace? Y cuando este señor creó Aguas de Bogotá, que listo, tuvo problemas en su comienzo, pero venía operando bien. Entonces lo que está exigiendo la ciudadanía es, obviamente la situación está, pero el debate está, y el debate democrático es cómo un señor como Peñalosa puede permitirse hacer todo lo que sea, llevar la ciudad al borde de la catástrofe, digamos, regentar la ciudad en contra de la opinión de los mismos ciudadanos, y no pasa nada. Ese es el debate. Pero yo personalmente yo digo, o sea, peñalosista no soy, además creo que como hay que apoyarle unas cosas, hay que rechazarle otras. ¿Usted sabe quién fue el que primero que puso? ¿Y usted le rechaza esto? Perdón, déjeme. No te preocupes. Déjeme argumentar. Bueno, argumenta. Yo fui el primero en decir, oiga, señor Peñalosa, ¿cómo así? Y esto también es culpa de Petro, hay que decirlo. Quiebran el sistema masivo de transporte. Quiebran el sistema masivo de transporte y usted le sube en menos de 2 años 500 pesos al Transmilenio y 600 pesos al sistema integrado de transporte. No, pero eso es otra cosa. Sí, pero déjeme, pues es que le estoy diciendo que así como apoyo unas cosas de Peñalosa, hay otras cosas que por supuesto las rechazo. ¿Y yo qué hice? Presentar un proyecto de ley para generarle seguridad jurídica a los ciudadanos y que no suba más de lo que sube el salario mínimo el transporte. Yo creo que el ciudadano también necesita garantías y eso es una garantía jurídica. Entonces, vuelvo a le digo, ni petrista ni peñalosista.
Y yo lo que lamento es que están llevando este debate a un debate netamente político. A mí que no me gustó, por ejemplo, de lo que yo vi. A mí no me gustó que el señor que defiende a los señores de las FARC estuviera incentivando a unos trabajadores y diciéndoles tranquilos que si protestamos y dañamos los carros, no sé qué, vamos a recuperar nuestro trabajo. No, a la gente hay que hablarle con la verdad y ser respetuoso del ciudadano y más del trabajador, porque uno no puede ser populista. Eduardo, eso lo desconozco, pero hay algo que a mí sí me gustaría promover y sobre todo aprovechar este espacio para eso es, vean, los políticos, ustedes, es como si ustedes llegaran mañana a una manifestación, ¿sí?, de cualquier persona, animalistas, de cualquier colectivo, los que están en contra de la séptima, por ejemplo, del Transmilenio por la séptima, y ustedes llegaran y les dijeran, politiqueros, ¿por qué están allá? Se están aprovechando. Bueno, pues ¿sí? Es que yo creo que los políticos están justamente para promover las causas de los ciudadanos a los que representan. ¿Sabe qué le pasa al ciudadano? Que el ciudadano, cuando no le prestan un servicio eficiente, cuando ve que sus impuestos se los están robando, pues por supuesto que tienen que estar indignados. Claro. Cuando ve que su plata se va para la mermelada. Entonces este no es un problema de petristas o peñalosistas, es un tema de indignación. ¿Sabes lo que debería hacer el político? Ir a dar la cara. A mí cuando alguien me dice corrupto, bandido, no sé qué, yo con respeto voy y le digo a la señora, mire, yo no soy ningún corrupto ni soy ningún bandido. Quiero, si usted me permite, pero lo hago con respeto, permítame decirle yo qué he hecho en el Congreso y le doy mi informe de gestión. Yo creo que también los políticos necesitamos resultados y es ir a dar la cara y tener más diálogo con la comunidad. Pero impulsar sus causas también. Claro que sí. Edgar, muy concreto. Yo creo que el hecho de... Hay que entender que el problema de agua de Bogotá es un problema político, y vuelvo a decir, es que acá la política les sirve a unos para elegirse, y si son los próceres de la patria, pero en el momento que otro habla de política, entonces es política. El problema de agua de Bogotá es un problema político, que el señor Peñalosa, con una posición política, declaró como objetivo militar Aguas de Bogotá, la destruyó, hizo una masacre laboral, generó una crisis muy intenso durante 4 días y ya casi 2 semanas sigue la crisis en la ciudad de Bogotá. Respecto a los señores de la FARC, esos señores hacen parte, le guste uno o no le guste, hacen parte hoy de la vida política, ¿sí? Y entonces con esos señores va a tocar lidiar, pero entonces pueden caer esos señores a cualquier actividad y le corresponderá a la misma gente decir si quieren que estén o que no estén, pero el hecho de que los señores de la FARC caigan en una manifestación, listo, ahí cayeron, pero la manifestación era de los ciudadanos, sí. Y hay que entender, hay que entender, y eso es lo que voy, que no se puede ahora, porque estos señores acompañen cualquier cosa, o caigan a cualquier cosa, que de una vez la causa se vuelva una causa de la FARC, porque no es así. Los señores hacen política, yo lo he dicho claramente y lo repito, con la FARC ni a la vuelta de la esquina en política, no representan un proyecto político similar en nada al mío, son completamente opuestos. Son el hecho de que defiendan, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, los distancia completamente de lo que es mi manera de hacer política, pero hay que lidiar con esos señores. Yo creo que los señores de la FARC tienen unas curules, pero de todas maneras van a ser una historia, una anécdota en la democracia colombiana, porque eso nos hemos dado cuenta, la mayoría de los bogotanos no los quieren, la mayoría de los colombianos no los quieren, igual que va a pasar con Peñalosa, será una mala anécdota en la historia colombiana y en la historia de Bogotá. Bueno, yo les quiero leer, Jason Huasco en nuestra página en Facebook Live nos está diciendo: eso es verdad, no hay justificación de despedir gente solo por cambiar el sistema de aseo. Esa gente tiene familias y eso no lo ve Peñalosa. A él solo le importa la plata, el Transmilenio y no tener pérdidas. Me encantaría poder leer otro que se contraponga a esto que dice Jason, pero en este momento pues no lo encuentro acá. Todos están con Intio, oiga, venga, pero ¿dónde hay uribistas? Ayúdenme. Y yo la próxima publicitemos para poder tener un debate. Ustedes están perdiendo los uribistas volviéndose peñalosistas, ¿no han entendido eso ustedes? Entonces, no, peñalosistas vargalleras, doctor. Vargalleras, que eso es otro cuento. Quería yo contarles más o menos cómo está compuesta esa porción de personas o desempleados de Aguas de Bogotá, porque creo que esto debería saberse y es muy interesante, porque cuando se creó Aguas de Bogotá, a quienes se emplearon realmente fueron personas vulnerables. Entonces, el 10% son desplazados por razones sociopolíticas, el 4% son reinsertados, el 16% son madres cabeza de hogar, el 8% son afrodescendientes y el 15% son exhabitantes de calle.
Entonces creo que esto sí nos dice mucho sobre el panorama. Cuéntenme ahora ustedes, tú hablabas hace un momento de las soluciones y demás. Yo he estado investigando y sé que hay algunos de los sindicatos, el más grande, que es el UTEN, sí, está sentado con el Ministerio de Trabajo y están llegando a algunos acuerdos, porque cuando se creó Aguas de Bogotá se firmó, si se quiere, se llegó a unos acuerdos de formalización laboral. Exacto, y en los cuales pues a ellos justamente se les formalizaba y gracias a los cuales ellos pueden defender su puesto en Aguas de Bogotá. Sencillo, algunas personas pueden pasar al acueducto, las otras personas tienen, y yo vuelvo e insisto, que yo haría una transición para que pasen también a las otras empresas porque los necesitan. Es que la mano de obra calificada con experiencia que había en Aguas de Bogotá pues va a ser requerida por las otras empresas, así que yo pediría que los metieran, priorizando a estas personas que tú dices. Miremos las madres cabezas de familia, por Dios, hay que ayudarlas, van ya inmediatamente para el acueducto. Las otras personas, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las necesidades, hay que irlas reubicando. Vuelvo y digo, aquí no es de que desaparece una empresa y se desaparecen 3.500 empleos y por otra parte nunca van a necesitar los 3.500 empleos. Yo creo que aquí también se necesitan los 3.500 empleos y lo que hay que hacer es generar esa transición. Ahora, vuelvo y digo, esto era un 52% del total de aseo en Bogotá. Y aquí lo que se hizo fue felicitar absolutamente el 100% al sector privado. A ese 52% hay que generarle soluciones, pero dejar de un lado el debate político para mirar el debate práctico, y es qué hacemos con estas familias que no pueden estar allá sufriendo y mirar lo que van a hacer. Si hubiera la manera de dar vuelta atrás y de que se incluyera a Aguas de Bogotá como empresa pública, ¿tú estarías de acuerdo? Yo propondría en la licitación que en caso de que no hubiese no hubiese ganado Aguas de Bogotá, una empresa pública, se le garantizara el derecho al trabajo a estos ciudadanos. Es decir, ¿tú estás de acuerdo con la liquidación de Aguas de Bogotá como empresa pública? Yo estoy de acuerdo, pues, es que ¿qué van a hacer? ¿Tú qué van a hacer? Digamos, gasto de los impuestos de los colombianos que nosotros pagamos eso. Bueno, a ver. El problema es, retomemos primero lo de los impuestos. Yo creo que todos los bogotanos ya nos quedó claro que el aseo es un negocio, que ese negocio está en manos de unos privados, está en manos de una empresa pública, y que esa empresa pública, y ahí digamos te contraargumento con toda la tranquilidad y con toda la frescura el tema de los impuestos. Yo estaba contento en el hecho de que la ciudad de Bogotá recibiera 60.000 millones de pesos al año, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, eso es responsabilidad de Peñalosa, y creo que todos los sectores tienen que endilgarle la responsabilidad por lo que pasó. La licitación estuvo estructurada de tal manera que se sacara Aguas de Bogotá lo más rápido posible y que se metiera lo más rápido posible a las nuevas empresas de aseo. Ejemplo concreto, ¿por qué el señor Peñalosa dejó tan poco tiempo de transición entre la adjudicación de la licitación y la prestación del nuevo sistema de aseo? Un mes. ¿Cuál es la consecuencia concreta de eso? ¿Cuál es la consecuencia concreta de eso? Y eso es una cosa meramente técnica. Cuando usted hace una transición de un sistema que venía funcionando bien en menos de un mes, ¿qué es lo que genera? Pues lo que estamos viendo los ciudadanos en toda Bogotá, y eso no es una cosa política, es una cosa que observa al ciudadano del común. ¿Qué es lo que pienso yo? Desafortunadamente es muy difícil ya desde el punto de vista jurídico tumbar la licitación, es una realidad, pero hay que tener claro, y todos los bogotanos tenemos que tener claro, que el señor Peñalosa y los sectores que lo apoyan a él generaron esta crisis, y que hay que buscar las responsabilidades políticas en eso, y las responsabilidades del señor Peñalosa y de los sectores del Consejo que apoyaron también o que no quisieron defender Aguas de Bogotá. La responsabilidad es conjunta de todos los que no quisieron defender Aguas de Bogotá y que la declararon objetivo militar. Tú no has hablado de Aguas de Bogotá, pero por ejemplo el concejal Diego Molano hablaba, decía un montón de cosas sobre Aguas de Bogotá, y el resultado concreto es que tenemos una masacre laboral y tenemos las calles llenas de bolsas de basura. ¿Qué hacemos con los trabajadores? Discúlpame, ¿qué hacemos con los trabajadores? Digamos, son 3.700 por fuera. Ahí lo que uno esperaría es que el ministerio empezara a hacer una vigilancia y empezara un diálogo lo más rápido posible con las nuevas empresas. En eso concordamos, pero no se puede dejar, digamos, no se puede
reducir o minimizar el daño que se le causó a la ciudad de Bogotá y el traumatismo social que se le causó a la ciudad de Bogotá, porque es traumático lo que pasó. El hecho de que hay una masacre laboral, el hecho de que tengamos las basuras en la calle todavía 2 semanas después es una cosa traumática, y nosotros, todos los ciudadanos, los congresistas, todo el mundo tiene derecho a decir lo que hizo Peñalosa estaba mal y no debería ser alcalde de Bogotá, y es el colmo que nos hayan robado la revocatoria, porque la consecuencia de habernos robado la revocatoria es que pase esto en las calles de Bogotá. Y no, mire, 2 cosas. Para que haya ganado 60.000 millones de pesos el año pasado, pero perdió más de 600.000 millones de pesos durante los últimos 4 años. 1. 2. Voy a sacar el sombrero. No, pero... No, la multa no era eso. No es la multa, le estoy diciendo las pérdidas generales mientras que se consolida la empresa. Pero yo te voy a decir una cosa. Merlano, el directivo pues el director del acueducto. ¿Del acueducto no o sé, de Aguas de Bogotá? No, del acueducto. Okay. Alberto Merlano, acuérdate que Aguas de Bogotá es una filial del acueducto, por tanto quien daba el parte era Alberto. Entonces, Alberto Merlano, en una entrevista con El Espectador, dice lo siguiente. Él dice, Aguas de Bogotá no ha generado ni pérdidas ni ganancias. Y explican cómo el agua le entrega un dinero, que fueron 26.000 millones de pesos, por el barrido de calles, y que eso logró hacer que financieramente Aguas de Bogotá fuera viable. Entonces ellos decían, entregamos a la administración de Enrique Peñalosa Aguas de Bogotá en buen estado financiero, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, ¿de dónde sacas la cifra? Lo que nosotros tenemos es que mientras que se consolidó se le invirtió una gran plata, y mientras que generaba ganancias se perdió muchísima plata, alrededor de 600.000 millones de pesos. Eso es normal, cuando lo hace una empresa. Pero vuelvo y digo, ten cuidado con las cifras de Peñalosa, acuérdate que también dijo mentiras con sus estudios, entonces todo es susceptible, todo lo que diga Peñalosa, ten cuidado, no lo utilices como cifras. Pero bueno, y la policía también dijo en algún momento que se amañaban cifras de seguridad, la misma policía lo denunció, ¿no? Entonces yo, sinceramente, activista política, no le creo nada. Bueno, pero seamos técnicos aquí, o mejor, seamos... Ay no, qué pereza eso No, chévere, a ese mí me discurso gusta de la técnicos política para que con nadie técnicos. Seamos técnicos opine. y políticos, podemos dar exactamente los 2 debates. Le voy a decir, primero, vuelvo y digo, había unas pérdidas, y creo que las pérdidas, pero aquí hay una realidad, y es que hoy Aguas de Bogotá no tiene mercado. No tiene mercado, puede que tenga unos mercados pequeños en las zonas en la sabana de Bogotá, pero no tiene un mercado grande para sostenerse. ¿Qué hacemos con los empleados y qué hacemos con las basuras que no las están recogiendo? Pues aquí el problema no tiene que ser que Peñalosa abajo, que Peñalosa arriba, que Petro abajo, que no sé qué, arriba, que Vargas Lleras, que no sé qué, no. Aquí lo que necesitamos, vuelvo y digo, pero aquí lo que necesitamos es soluciones, y lo que yo le plantearía a la ciudad es soluciones. ¿Para qué? Para que la gente se le garantice la recolección de su servicio público de aseo de manera eficiente, y para que reduzcan las tarifas. No, yo lo que creo es que no podemos pedirle a los ciudadanos que se queden callados, es que lo que pasó está mal. Mírese por donde se le mire. Y entonces yo creo que es una actitud un poco, digamos, ahí ambigua. Por un lado, ser una posición muy férrea a lo que hace el gobierno Santos, y con el lado de Peñalosa así decir, no, busquemos soluciones. Si uno tiene un criterio político, entonces uno dice, desde su posición política, uno dice, desde mi posición política, así como usted dijo, desde su posición política estaba mal el proceso de paz, es decir, desde su posición política, porque somos actores políticos, porque usted y yo somos políticos, es decir, yo desde mi posición política le digo a los bogotanos, lo que pasó estuvo mal, es una cosa que no debemos olvidar, y tenemos que cuidarnos que nunca más señores como Peñalosa, personas que defienden a Peñalosa, personas que quieren ser la reencarnación de Peñalosa, vuelvan a llegar a esta ciudad y hagan lo que han hecho con esta ciudad. Yo quiero hacer una claridad con lo que dijiste, es que todos los seres humanos somos políticos, esa ha sido mi defensa como activista política. Pero no lleven el debate a eso, porque por supuesto que somos políticos. Por supuesto que las políticas deben ser de ideas. Y usted está planteando rechacemos a lo de Peñalosa, yo le digo, bueno, háganlo, pero primero generemos soluciones. ¿Y cuál es mi solución? Pues que pasen los trabajadores a las empresas privadas, que el acueducto coja y priorice a las madres cabezas de familia y las acoja para otras actividades diferentes, y que se genere una solución, y es la del ciudadano. Yo apelo al ciudadano. El ciudadano sufre una problemática, y a ese ciudadano que usted, que yo como políticos nos debemos, pues es el que hay que ir a solucionar los temas. Y a propósito de esto que estás diciendo sobre quiénes sufren realmente, yo hice en mi cuenta de Twitter, que es @mafecarrascal, hice un sondeo
Y pregunté en su barrio, donde vive, estudia o trabaja en Bogotá, ¿ya recogieron la basura? Eso lo hice hoy justamente para saber cómo amanecíamos. No. La hice a las 9:51 de la mañana, 54% no, sí 27% y 19% parcialmente. Y aquí también hay que hacer un reproche social en la medida que algunos sectores políticos, no estoy diciendo que sea aquí Inti, pero otros actores que yo rechazo, como el señor de las FARC, decía que no tocaba salir a recoger las basuras y que no hubo esa transición perfectamente, y eso sí pues generó también el caos. Aquí uno tiene que ser justo en la vida, y el caos también lo promovieron algunos sectores políticos para que dejaran de trabajar, y como consecuencia... Yo políticamente tampoco apoyo a los señores de las FARC, aunque sí defiendo su derecho a hacer política y a estar en la vida democrática. Sin embargo, yo te tengo que decir algo porque lo he vivido todo el tiempo, tanto como ciudadana como activista política, hablando con los recicladores o recuperadores ambientales, con la gente de a pie, y la realidad no es que la gente no estuviera, porque es que esa no es la labor de la gente, recoger su propia basura. La gente la saca para que alguien más la recoja, porque de hecho todos pagamos la recolección, esto no es gratis, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, por ejemplo en el sector en el que yo vivo, que es en el Centro Internacional, que tiene la basura dentro de su casa. Eso también puede provocar muchos problemas, ¿no? De salud, yo lo que me refiero es que problemas. También se les dijo a los trabajadores: cuidado que se va a caer la licitación, por eso no salgan a trabajar y todo eso. Entonces, ahí ese no les permitieron entrar a la base de aguas de Bogotá. Miren, yo hablé hace 2 días con ellos. Lo que dicen los trabajadores es lo siguiente, que había 80 camiones, muchos de ellos dañados porque desde hace un año no se le hace mantenimiento a los carros públicos, y lo que dicen ellos, voy a hablar por ellos. Lo que tú estás denunciando. Sí, y lo tengo. Porque era ineficiencia entonces de la empresa. Y lo tengo, no de la empresa, de la administración, del gerente puesto por el alcalde Enrique Peñalosa. Y sí, yo tengo un video donde dicen los trabajadores. Hace un año de Pacho Santo, yo no sé si lo dices porque. Bueno, hace un año, quiero que me escuchen esto porque es importante. Hace un año, dicen los trabajadores, no se le hace mantenimiento a los camiones públicos. Por eso los camiones están dañados, muchos de ellos. Y dice alguno de ellos, sí, cometieron un error algunos de nuestros compañeros. Cortaron mangueras de 5 de estos camiones que ya estaban dañados. Las cortaron y eso no está bien. Me lo dijeron a mí los propios recicladores, trabajadores de Aguas Bogotá. Dame la prueba del derecho. Pero te voy a decir una cosa, yo creo más en la gente. La verdad, yo creo más en la gente que sufre y que está ahí. Y dicen ellos, al otro día cuando fuimos a trabajar estaba el SMAT, eso que mostraron destrozado en de las oficinas, dentro de las oficinas, fue el mismo SMAT cuando entró. Al otro día no les permitieron entrar a la base. No, ¿cómo uno va a decir que el SMAT daña todo? Yo aquí estoy hablando en nombre de unos trabajadores. No, pero yo también te digo, o sea, es ilógico. Entonces mandamos una empresa criminal allá que destruyera Aguas de Bogotá y no fueran los trabajadores. Bueno, mire, la mayoría de trabajadores hicieron su trabajo honorablemente. Estos trabajadores hay que premiarlos y hay que protegerlos, pero también aquellos que cometieron vandalismo influenciados por otros sectores hay que también castigarlos. Uno tiene que ser objetivo en eso. No, yo acabo de decir, ellos mismos reconocen que hubo una pequeña porción de ellos, porque son más de 3,000, ¿no? Y fueron más o menos unos 5, según dicen, camiones que dañaron, y fueron pocos de ellos. Entonces, no generalicemos. Ellos mismos dicen que los están satanizando, que los están criminalizando, y yo creo que lo más importante aquí es la dignidad laboral de estas personas, cómo las reubicamos, lo que tú estabas diciendo. Lastimosamente la licitación no se puede revertir, pero yo, como activista política y como ciudadana, como bogotana que soy, sí digo que hay que castigar políticamente a quienes tengan responsabilidad en esta masacre laboral. Y también quiero decir acá que hago una solicitud abierta, ya la hice por redes sociales porque soy una ciudadana cualquiera, como cualquiera de nosotros, y le hago una solicitud abierta a los entes de control, a la Procuraduría específicamente, para que se investigue profundamente lo que está pasando. Yo no estoy esperando una revancha política como algunos creen, que es que queremos, que destituyan al alcalde, no, pero sí que haya responsabilidades, que aquí se diga qué fue lo que pasó realmente y se vea por qué a la empresa pública no se le incluyó en la licitación. Mafe, pero mire, yo quiero decirle algo. Es bonito, y lo digo con respeto, y esto puede generar debate, pero lo digo con autoridad.
es bonito decir cuando está la problemática salir a criticar. Pues yo creo que también responsabilidad nuestra, por ejemplo, cuando a mí llegaron los recuperadores ambientales y me dijeron, oiga, Eduardo, pilas que nos van a fregar, nos van a poner unos contenedores especiales, unas cuadras especiales con una serie de características que no podemos cumplir. Pues yo llegué y hice, señor procurador, tenga este documento, revíselo técnicamente, pero no solamente se queda ahí, vaya y revise que en la licitación se respete un derecho constitucional. ¿Y qué pasó con eso? Pues quedó perfectamente hecho dentro de la licitación y se le permitió dividir las cosas en dos, una que era la recolección de basuras y otra la recuperación ambiental, digamos. Y por eso digo, hay que avanzar mucho más allá. Digamos, sobre eso digamos, está sujeto a debate. Tú sabes bien que hay diferentes hay diferentes tipos de reciclables y diferentes tipos de organización de reciclables. Quienes, digamos, sintieron que fueron finalmente incluidos fueron los que tenían una mayor capacidad organizativa, pero hay una gran parte de recicladores gigante que tienen problemas con lo que es la organización, la formalización, y se sintieron excluidos por ese lado. Todos sabemos que de todas maneras hubo un auto de la Corte Constitucional que declaró que... un auto de la Corte Constitucional en el sentido de que declaró que, como estaba estructurada la licitación, permitía la inclusión de los reciclables. Ahora vamos a la práctica de qué es lo que está pasando. Por el lado de los recicladores, la Corte lo dice, pero a pesar de eso, hay un grupo de recicladores bastante importante que no hacen parte de las grandes organizaciones que se sienten excluidos del esquema ACE. Pero sin embargo, y eso es lo que nosotros reiteramos, es que la licitación está mal hecha, estuvo mal hecha, es que lo estamos viendo constantemente en las calles de Bogotá, y lo que nosotros sí pedimos y lo que pide el ciudadano en común es que pase algo. Es que no puede pasar que Peñalosa haga lo que se le da la gana con la ciudad, restrinja libertades, haga masacres laborales, cree crisis de salubridad mucho más grande que la de Petro, mucho más grande, porque llevamos para 2 semanas, y uno no ve, y eso es lo que dice el ciudadano común, es ¿dónde está el procurador? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde hay una sanción, un llamado a advertencia, algo respecto a lo que está haciendo el señor Peñalosa en la ciudad de Bogotá? Claro, obviamente, ¿qué es lo que queremos? Que esos trabajadores logren recuperar su empleo, logren tener una iniciación, pero ¿tú crees que en un mes era suficiente tiempo en medio de esa transición? Y ahí en eso por lo menos tenemos que llegar a un acuerdo. Es que no hubo planación para garantizar, digamos, tal era la prisa, y tal era la hazaña, el odio, la inquina contra Aguas de Bogotá, que terminaron generando lo que generaron, la responsabilidad política de él. Y creo que tampoco, no es una cosa de politizar, es una cosa de que hay que asumir las responsabilidades. Llegamos a un acuerdo en que hubo improvisación entonces. Por lo menos en eso. Pues yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Uno como actor político, 54321, perdón. Uno como actor político también tiene que prever algunas posibles circunstancias en beneficio de algunos sectores y algunos ciudadanos en este caso. Era lógico que si no se presentaba en la licitación Aguas de Bogotá, pues si no, iban a existir 3.500 personas que se iban a quedar sin empleo. Tú me acabas de acordar de algo muy importante. Pero déjame, ¿cierto? Entonces, de la administración distrital, oiga, venga señores, una vez ya haya salido la licitación, tenían un mes. ¿Por qué no hubo ese diálogo? Exacto. ¿Por qué no hubo esa conexión? ¿Por qué no el acueducto dijo, venga, de estos perfiles necesito estos y estos, garantizando derechos fundamentales para las madres cabezas de familia y los sectores más vulnerados? ¿Y por qué no generaron ese diálogo con el sector privado que se ganó las licitaciones? Y aquí también hay un componente, y es que lo que le apuntaban algunos actores políticos era que se cayera la licitación, y no se cayó, y hay una realidad. Administración ¿No piensas que hubiera sido mejor que se hubiera caído? Haber generado algún diálogo. ¿Qué opinas? Yo pienso que era mejor que se hubiera caído la licitación porque estaba mal. Si fue una planteada, la verdad no. Pero es que mira, es que los mismos hechos, o sea, yo lo digo, la licitación debía caerse y los hechos me han dado. No, pero es que los hechos nos han dado la razón. Porque no tenía una bolsa para participar. Si hubiese podido ganar. Esa es la problemática. Porque Aguas de Bogotá no lo tuvo.
gerente que no era gerente y lo que estaba enfocado el señor de Aguas de Bogotá, así como en su momento estuvo enfocado el señor de la TV, bueno, era pues destruir la empresa. Pero el señor, si pues, es que le vuelvo a decir, el gerente de Aguas de Bogotá salió 2 días antes diciendo no conseguí la póliza, y todo el tiempo le estuvo diciendo a los trabajadores, tranquilo, todo está muy bien, vamos a participar en la licitación. Tenía 2 días, tenía los pliegos licitatorios para presentar si hubiesen ganado, si se hubieran presentado. Por una póliza, entonces algo pasó. Y si hay algo por debajo, pues ahí sí que lo investiguen y que castiguen si hay corrupción. Vamos a hablar de quiénes se ganaron la licitación para ya cerrar nuestro publi debate de hoy, que además ha estado, como los debates en el Congreso de estos 2 representantes, caliente. Entonces, bueno, para los que se acaban... 10.000, $1 millón de esos, debatir con Inti que debatir con Santrich, que es un asesino. Entonces, para quienes se están conectando hasta ahora, ellos 2 son representantes a la Cámara. Yo creo que el escenario natural es debatir con él. Total. No. Ustedes pero además, que pague, pida perdón, pero que no desafíen a las víctimas, que no desafíen a los colombianos. Entonces, no, señor, les quiero preguntar, los únicos que le preguntan eso es como ustedes. ¿Cómo es que se llama Cepeda escuchando la hora de la verdad? Los vieran a ellos 2 fuera de cámara, se la pasan riéndose, pero bueno. Entonces, el debate de ideas, que es muy interesante. Entonces, vamos a hablar sobre la licitación y quiénes se ganaron esas licitaciones. Porque, pues, bueno, listo, ya está por fuera la empresa pública. Lo que dice Eduardo es que ya eso no se puede revertir. Riéndose, es que eso sonó feo. Riéndose, es decir, en buenos términos. O sea, ellos se hay respeto mutuo, yo tengo un trato respetable con Eduardo. Y tenemos diferentes ideas, pero siempre... Entonces, respeto a la persona, diferencias en las ideas. Exacto. ¿Tiene otro colega que entonces continuemos. Nos invita a los del Centro Democrático a votar por mí. Continuemos entonces. Hablando de las empresas que se ganaron la licitación, teniendo en cuenta que tú nos dijiste hace un momento que ya no se puede revertir la idea de que no esté la empresa pública Aguas de Bogotá ahí. Entonces, pues hablemos de estas 5 empresas, porque 2 de esas empresas tienen capital caleño y las otras 3 son empresas extranjeras que en su introducción Inti nos contaba que tienen problemas de corrupción en el exterior, están cuestionados y esto es una realidad. 3, una está en cesación de pagos en Argentina. La otra está involucrada por corrupción en el caso de Odebrecht, es una constructora y está involucrada, esto es en Ecuador. Y la otra es una empresa involucrada en una demanda sobre el Canal de Panamá. Entonces a mí sí me queda la duda de que ustedes que nos dijeran cómo puede hacerse una licitación donde quienes ganan tengan este tipo de cuestionamientos mientras se le quita el trabajo a 3.700 personas y se deja la empresa pública por fuera de la licitación. Mire, yo voy a decir lo que pienso de la licitación. Lo primero es aclarar. Digamos, yo personalmente de impostura política no predico la estatización para todos los mercados que hay. Yo creo que buscar el equilibrio, que haya empresas públicas en ciertos sectores donde pueden ser competitivos y que haya privados, está bien, y creo que, el hecho de que haya, uno no debe satanizar el empresarial y que haya una gente que trabaja. Así es, eso está claro. Sin embargo, es muy importante. Claro, eso hay que tenerlo absolutamente claro. Pero al sector privado hay que exigirle una cierta, o por lo menos a los que contratan con el sector privado hay que exigirles una cierta claridad. ¿Qué es lo que yo veo en esta licitación? ¿Y cuáles son los indicios que tengo? Porque es una licitación bastante grande y no voy a atrever a lanzar, a acusaciones sin tener un fundamento. ¿Cuáles son los indicios que tenemos en este momento de la licitación? Primero, la licitación tiene unos problemas de transparencia bastante graves. Primer problema de transparencia, le dijeron a la ciudad, le vamos a pagar 170.000 millones de pesos 5 días después de haber adjudicado el contrato. Y no lo han pagado. Y no los han pagado. Entonces, primer problema, y esto no tiene nada que ver, es una cosa, yo lo digo como abogado, con máster en Derecho Económico en una universidad internacional. Ahí hay un riesgo los empresarios que fueron excluidos o que no fueron, seleccionados porque no tenían el dinero para pagar inmediatamente, pues ¿qué es lo primero que van a poder hacer? Demandar. Entonces ahí hay un riesgo grave. Segundo, ¿qué es lo que parecería ser? Si le prometieron a la ciudad de Bogotá que le iban a entregar un dinero en 5 días y que ahora le están dando 2 meses, ¿qué es lo que dice uno? Pues hubo de todas maneras, hay graves indicios de un favorecimiento a ciertas empresas privadas y también huele mal, lo repito, huele mal
que 3 de esas empresas tengan ese tipo de antecedentes, que no podemos todavía meternos en lo penal, que todavía no lo sabemos, pero hay graves indicios de un problema de transparencia en la licitación hecha por el señor Peñalosa, aclarando de todas maneras que somos partidarios que digamos, en lo que es el mercado del aseo, el servicio público del aseo, haya públicos y haya privados, compitan en igualdad de condiciones y que esa competencia entre el público y el privado le genere ¿qué? Un mejor servicio a todos los bogotanos. Yo le voy a decir algo. Mire, yo últimamente he aprendido un principio de vida. En Colombia estamos acostumbrados a decir, usted es corrupto, usted es bandido, no sé qué, pero yo creo que también hay que empezar a hablar de la responsabilidad social y sobre la responsabilidad que nosotros como actores políticos tenemos. Yo antes de denunciar, siempre verifico que la información que me estén dando sea por lo menos real, creíble y sea de gente seria. Creo que eso es un elemento sustancial. Importante. Si lo que usted está denunciando, Inti, es así, yo soy el primero en ir a denunciar a la señora de la UAS o al señor de la UAS, al que sea. Me parece muy grave y hay que irlo a denunciar, pero con pruebas reales y que realmente, pues o sea, si en la licitación estaba, oiga, 8 días después usted tenía que pagar 170.000 millones de pesos al distrito y no se los ha pagado, oiga, ¿qué pasa? El primero en reprochar eso. Yo eso no lo conocía, por ejemplo. Ahora, si no es así, nosotros también tenemos que tener una responsabilidad y mirar qué es lo que está pasando objetivamente en cada uno de los casos. Claro. Que hay una problemática, y es la problemática de los trabajadores, hay que darle una solución. Pero hay una problemática aún más grave que la que usted está denunciando en los supuestos hechos, y yo me he vuelto muy celoso en esto porque aquí acaban a veces con la dignidad de las personas. Aquí sale una noticia en RCN y eso genera, o en noticias, o en quién y qué, y son irresponsables y acaban con la vida no sabiendo que tienen una familia, no sabiendo que tienen un núcleo social, no sabiendo que en un minuto uno puede destruirle la vida a un ser humano. Por eso, la reputación y la dignidad es el principal valor que nosotros como políticos tenemos, y por eso me parece muy grave esto, de tal manera que si eso es real, yo sí lo invito a Inti a que lo denuncie, porque me parece que es muy grave y yo lo acompaño si quiere en la denuncia. Eduardo, bueno, ya quedó acá el compromiso, ¿no? Y Eduardo, una pregunta, y sobre los cuestionamientos de corrupción en el exterior, yo lo veo mal, ¿no? Así estén cuestionados, ¿qué pasa ahí? Eduardo, tú sabes que como abogado el hecho de que una empresa, digamos, tenga acusaciones en el exterior, presenta suspicacia. Que de día la prueba tangible que hay un hecho de corrupción es bastante complejo, y por eso estoy diciendo, hay indicios de falta de transparencia. Y eso lo puedo decir con toda tranquilidad, hay indicios de falta de transparencia. En el momento que hay ya pruebas mucho más grandes, siempre hay que alertar con los indicios, así como se hizo con Samuel Moreno. Hay indicios de falta de transparencia y se cayó. Entonces, en eso estamos diciendo, hay indicios de falta de transparencia. En el momento que tengan las pruebas más concretas, que llegue más información, esta información no es solo mía, es una información de público conocimiento, lo han dicho los medios de comunicación por todos los medios, ¿sí? Por todos los lados, disculpen la repetición. Entonces, lo que estamos diciendo es, hay graves indicios de falta de transparencia, lo estamos diciendo, y ojalá no esté algo más detrás. ¿Saben qué deberíamos trabajar? Estas empresas corruptas que vienen a dañar los sistemas colombianos, una vez se les pruebe, porque es que una cosa es el debate político también en otros sectores, y otra cosa es la prueba, porque la prueba te dará el derecho, y realmente si hay una sentencia judicial, por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto de ley anticorrupción hemos dicho que estas empresas no pueden licitar, que tienen que tener muerte política, no solamente en el exterior, sino acá en Colombia. Aquí no pueden venir a participar y a ver negociados, y creo que lo que necesitamos acá es trabajar en transparencia, trabajar para que el país pueda tener todas las garantías de que el que viene a invertir acá cumple y realmente hace las cosas con eficiencia. ¿Pero qué propones entonces? ¿Que se le cierre al que sea corrupto? Pues claro, y a la empresa y a los socios. Es un proyecto que además ya lo radicamos,
pero es una de las grandes propuestas de Iván Duque, nuestro candidato presidencial. Bueno, sin proselitismo, por favor. Pero es en serio, hay que quitar, o sea, los socios y esta gente que participa en actos de corrupción, señores, muerte política o muerte contractual con el Estado. Voy a aprovechar porque vamos a cumplir una hora de debate, entonces aprovechemos para que con esto que vas a decir hagas un cierre de unos 30 segundos sobre esta problemática. Básicamente, primero, que ojalá se resuelva lo más rápido posible lo que pasó con los digamos, trabajadores de aguas de Bogotá. La veo muy complicada, el tiempo apremia, ya empezaron no vemos unas acciones concretas. Esto es el resultado de haber tenido un odio hacia una empresa pública y, en palabras concretas, esta licitación del señor Peñalosa fue un fracaso y se merece toda la sanción moral, política e histórica que nosotros los bogotanos queremos darle a él. Bueno, muestre la máscara ya para finalizar. La máscara. Póngala. No, porque se ahoga con este calor. Está haciendo mucho calor. Está haciendo mucho calor. Me la pongo a pedido de mis electores, ¿no? Bueno, 101 101 y si vienen estos enmascarados por la ciudad de Bogotá, pueden, claro, pero eso usted puede hacer usted también. Siga, por favor. 101 Centro Democrático. No. Ahora, Edward, por favor, cierra esta problemática unos 30 segundos y nos cuentas cuál es un 1. Hay que darle una solución a los trabajadores. 2. Esa solución tiene que ir directamente proporcional con el beneficio de los ciudadanos, recogerle inmediatamente las basuras a los ciudadanos, no puede haber más problemáticas. 3. Si hay actos de corrupción hay que denunciarlos y hay que ser los primeros en generar una sanción social. 4. Si el tema funciona bien y reducen los precios al ciudadano, creo que también es momento de decirle funcionaron las cosas. Hay que dar soluciones y esa es mi concepción respecto al tema de basuras y no solamente quedarnos en el problema. Si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, eso se debió haber preveído anterior, perdón la redundancia, previsto, gracias, se debió haber previsto y en ese orden de ideas creo que lo importante es ahora trabajar sobre algo que yo estoy proponiendo y de seguro íntimo apoyar, que es la cultura del reciclaje y reciclaje en la fuente, que es una eso no es que eso es una causa de todos los bogotanos y de todos los que tenemos conciencia social. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? No, pero es una cosa de cultura, usted nos inventó eso del reciclaje, todos sabemos que eso es una causa. Por cierto, yo quería decirles que no hay decreto. La cultura del reciclaje, vean, a propósito, hay que promoverla a nivel nacional. Candidatos, yo no presenté un proyecto de ley sobre eso. Póngase la máscara que una vez luchan un proyecto de ley sobre eso. Y me tocó recoger a todos los partidos para que me ayudaran a fin de que saliera el proyecto de ley. Yo no sé si ustedes saben, candidatos, Indy, Edward, pero el actual modelo de aseo de Bogotá se está implementando sin el decreto de reciclaje. Ahí se los dejo, no entremos en discusión, por favor, y eso está en la improvisación en la que se ha hecho esta implementación del modelo. Para cerrar, quisiera invitarlos tanto a ustedes, candidatos, a las personas que nos siguen. No, candidato, porque estoy cerrando. No, pero es un tema. Pues, sí, dos segunditos. No. Es que en el proyecto seguimos en las redes sociales. Una idea importante. Entonces, lo que les quería decir es, por favor, candidatos, compartan este video, va a quedar en el Facebook de Publimetro Colombia, va a estar también en mis redes sociales. Yo soy Mafe Carrascal, espero seguirlos teniendo a ustedes. El próximo jueves vamos a tener otro debate muy interesante con candidatos, va a venir un par de candidatas que les va a interesar mucho. Bastante chéveres, pero son mujeres, entonces son su versión de chévere en versión femenina. Entonces, bueno, los esperamos, por favor, compartan esta información. Ciudadanos, sigan. La idea es, en una ciudad realmente democrática, todos debemos participar. Eso justamente, o sea, de la participación hace justamente parte exigir que algo tan básico como la recolección de basura se dé efectivamente y se dé bien, como tú lo acabaste de decir, Edward. Entonces, sigamos exigiendo a los entes de control. Como ciudadana, como activista política, les pido que por favor le pongan los ojos a esto que está pasando en Bogotá, que haya las investigaciones pertinentes. Y bueno, muchísimas gracias a los dos, de verdad que si así son los debates en el Congreso, ya sé por qué es que a ustedes les ha ido tan bien. Gracias, y en el proyecto de ley que les estoy diciendo está la obligación de que toda licitación tenga en cuenta la cultura del reciclaje. Ya, la máscara. Hasta luego, la máscara. Gracias. Esos son los derechos fundamentales que hablan. ¿Cómo hablan y no practican?